Empezamos y como les decíamos con 4 diputados autonómicos de diferentes formaciones políticas. Con ellos nos gusta analizar siempre lo que está ocurriendo. Les presento por parte del Partido Socialista. Recibimos al diputado Pedro Ruiz. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Silvia. ¿Cómo van las cosas para Escorts? Fenomenal, aquí estamos. ¿Con cambios? Claro, pero bueno, siempre son buenos cambios, bienvenidos sean. Bueno, pues lo analizaremos. Gracias. Bienvenido por parte del Partido Popular, Alfredo Castillo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Con cambios? Muy bien, ahí estamos. Sí, a nosotros nos parecen bien también los cambios. Bueno, lo vemos en unos momentos. Por parte de Compromís recibimos a la diputada autonómica Natalie Torres. Natalie, buenas tardes. Buenas vesprada, Silvia. Bueno, con cambios, especialmente en el grupo, con Compromís, ¿cómo han sido los primeros días? ¿Nos lo contarás, Natalie? Claro que sí, dona. Bueno, pues bienvenida también. Y por parte de Ciudadanos recibimos al diputado Carlos Gracia. Carlos, ultimando, aún queda un poquito, ¿no?, de curso político en Escorts. Sí, aún nos queda algún pleno. Mañana, de hecho, tenemos un pleno, la semana que viene tenemos otro, o sea que aún tenemos actividad política durante todo este mes de julio. Bueno, pues bienvenido. Arrancamos, lo hacemos con esta noticia que ya saben. Aitana Mas tomará posesión como vicepresidenta del Consell. Será el jueves ante el pleno del Escorts tras la dimisión de Mónica Oltra. Si les parece, empezamos por la diputada de Compromís, Natalie Torres. Cuéntenos cómo han sido estos días, cómo se vive sin Mónica Oltra en l'Escorts. Bé, estos dies han sigut durs, molt durs, han sigut traumàtics també, però no m'agradaria acabar dient només adjectius negatius. Diria també que han sigut dies de molta altura política i de molta generositat per part de la ja no vicepresidenta del Consell de la Generalitat. Y consellera de Políticas Inclusives. Bueno, pues generosidad, lo veremos también a ver lo que dice la oposición. Pulsamos también al Partido Socialista. Pedro, ¿cómo se valora esta salida de Mónica Oltra y sobre todo, ¿se ha resentido el Botánic tras todo lo ocurrido? No, yo creo que ha sido un acto de generosidad por parte de la hasta hace bien poco vicepresidenta. Lógicamente los proyectos políticos están por encima de las personas. Era una situación muy complicada, es una mujer que yo creo que ha aportado muchísimo a la política valenciana y a la que hay que estar muy agradecido por multitud de iniciativas que ha sacado adelante. Y dicho eso, en la situación actual yo considero, y bueno, creo que era un sentir compartido por mucha gente, que lo mejor era efectivamente apartarse para poder defenderse en condiciones y dar paso en este caso a una mujer que está más que capacitada para efectivamente asumir esas competencias, tomar las riendas de la vicepresidencia, de la consellería en cuestión, como es Aitana Mas, y nada, darle lógicamente todo nuestro apoyo porque pensamos que puede hacer también una labor excepcional. Bueno, pues Aitana Mas, que tomará posesión como vicepresidenta el próximo jueves. ¿Qué dice la oposición? ¿Cómo han vivido el capítulo de la marcha, de la salida de Mónica Oltra? Hablan de generosidad. Alfredo. Yo lo que veo es que ha sido un acto de coherencia forzada. La generosidad no ha existido hasta que ha visto que le iban a cesar. Y cuando ha visto que le iban a cesar, después de haber dicho que fuera el órgano de Compromís el que tratara el tema, fue ella, se plantó allí y, como decía José María García, 5 minutos antes de que me cesen, me voy. O sea, yo creo que se ha sido incoherente hasta el último momento, yo creo que no se ha sido generoso en absoluto, creo que se ha sido prepotente, creo que sigue nadie sin pedir perdón a la niña y creo que el presidente en todo esto ha quedado especialmente mal. Sí, ¿por qué, Alfredo? Precisamente porque no ha hecho nada. El presidente no ha hecho absolutamente nada. Es que, dices, es que no la ha cesado. Muy mal, pues tendría que haberla cesado. Si todos estamos de acuerdo en que es mejor así, que como estaba en la situación anterior tenía que haber cesado, pero bueno, es que no tenía narices, digámoslo así, no ha tenido agallas, como diría un americano, ni para hablar con ella por teléfono. Pero ¿qué tipo de presidente es uno? No solo que no la cesa, sino que no habla ni con ella por teléfono para decirle, oye, tendremos que hacer algo. Ni hablar por teléfono. Me parece que no tiene ningún sentido, de verdad. Bajo ese punto de vista, ¿ha estado por encima Mónica Oltra, el presidente? Sí, al final, durante toda esta época, hasta el mismo día de la dimisión, no. Pero el día este, desde luego, estuvo muy por encima del presidente.
manda narices tener que usar esto, ¿no? Enseguida pulsamos por alusiones a Pedro y a Natalie, pero queremos antes tener las palabras de Carlos en torno a este capítulo que nos deja la política valenciana. Bueno, nosotros sí que pensamos que se ha resentido el Botànic. De hecho, no hay más que recordar las palabras del presidente cuando decía no estoy para bailecitos, ¿no? Entonces, para nosotros para fiestas. Pero bueno, una fiesta que es un baile al final, que era un baile también, porque estaban allí todos bailando. Pero bueno, en cualquier caso, para nosotros la dimisión llega muy tarde. Llevamos muchos meses reclamando en las Corts que tenía que dimitir y esa dilación en el tiempo al final lo que ha ido haciendo ha sido debilitar la propia institución, ¿no? Que es el Consell de la Generalitat, que es el Consell de todos los valencianos, ¿no? A nosotros la forma en la que se ha ido, desde luego, no nos ha parecido tampoco ni la más empática, porque vemos como 2 días antes estaba bailando y parecía que daba un poco igual esa imputación por esa de confabulación contra la cría, ¿no? Y luego tampoco nos parece lo más adecuado cuando al final esa superioridad moral de no, los malos han ganado a los buenos, ¿no? Perdona, aquí la justicia es la que dice quién es el bueno y el malo y entonces, pues bueno, esa superioridad moral, esa falta de empatía, esa soberbia, desde luego nos parece que estaba completamente fuera de lugar. ¿Qué dice el gobierno en este caso? A ver, Natalie. Bueno, incoherència. Incoherència haguera sigut no facilitar tota la documentació relativa al cas i incoherència haguera sigut no donar cap explicació. Però la vicepresidenta ha donat totes les explicacions, tant en comissió com en ple, i ha facilitat absolutament tota la documentació als partits de l'oposició. Tenint tota la documentació conforme han tingut, a mi el que em deixa bastant sorpresa és que avui així els representants del PP i de Ciudadanos no s'hagin personat com a denunciants en la causa contra Mónica Oltra. Per algun motiu deu ser. És que vull avançar una miqueta més. Ha estado por encima del presidente. Ha estado por encima. Claro que sí. Ha estat per damunt al principi del primer Botànic i ha estat per damunt en el moment en què se n'ha anat. Perquè ella ha anteposat, sobretot i per davant de tot, precisament el govern del Botànic. I per això jo apel·lava a la generositat, perquè quan un és capaç de veure més enllà de la seva pròpia situació és perquè és una persona molt responsable i molt generosa. I la prova està que ella ha renunciat a la seva acta de diputada, una cosa que tot el món no fa, però que Mónica Oltra sí que ho ha fet. I lo de cessar-la, perdona, Alfredo, però és que això hauria sigut una decisió unilateral. I una cosa és avançar eleccions quan no toca. I una altra cosa és cessar a la teua vicepresidenta en un govern de coalició. Per tant, el Botànic, les decisions, les pren de manera conjunta. I s'ha ressentit el Botànic? Home, per a voltejar campanes no estem, però com en altres moments en què pot haver hi hagut un distanciament, tot això sabrem salvar-ho perquè per damunt de Pedro, de mi i de qui siga está la gobernabilidad de este país. Enseguida contesta Alfredo, pero por alusiones anteriores quiero preguntar al diputado, hablan desde la oposición que sí, que se debilita la institución, que se resiente y bastante el pacte del Botànic. No, yo en la línea de lo que decía antes y lo que estaba apuntando también Natalia ahora mismo, ¿no? Yo considero que los proyectos están por encima de las personas y por tanto sí que es cierto que la vicepresidenta dio todas las explicaciones habida y por haber, en comisión, en pleno, que no ha habido ninguna iniciativa por parte de la oposición para denunciar absolutamente nada que no sea simplemente requerir documentación que se puso a disposición y no siempre se consultó. Dicho eso, claro, la situación cambia en el momento en el que la Fiscalía la imputa formalmente y se ve obligada a abrir un periodo de reflexión que no es que lo diga el presidente de la Generalitat, es que lo decía también el propio Ribó, es decir, ciertamente habría un escenario nuevo y en ese escenario nuevo se toman una serie de decisiones, un periodo de reflexión, al final la propia vicepresidenta decide que lo mejor es dar un paso al lado, pero sí que me preocupa esto de que la política, ¿no? Lo de las agallas y no estamos en política como si fuera una pelea, no se trata de demostrar quién tiene más arrojo, más valor, sino de hacer las cosas que son mejores para la ciudadanía. ¿Y se le afea el hecho de que el PSOE y en concreto el presidente se enterará por los medios de comunicación?
¿Es un detalle que se podía haber corregido? Pregunto, lo pongo encima de la mesa. Bueno, todos los detalles se pueden corregir siempre, ¿no? Es decir, seguramente al presidente le hubiera gustado tener una comunicación directa por parte de la vicepresidenta antes de la rueda de prensa, pero también es cierto que no deja de ser una decisión personal de la vicepresidenta, que es la que toma la decisión y por tanto la comunica de la manera que cree más oportuno. Pero, insisto, no es una cuestión que vaya a poner en jaque ni mucho menos las políticas progresistas de este gobierno. Bueno, pues queda claro, no sé, le pregunto. Por eso se va a Oltra. 5 minutos antes de que se pueda montar el lío y que su partido le diga vete porque si no se va a montar el lío, por eso se va. Eso ni es coherencia y eso no es en absoluto ser alguien que está velando por los demás. Es que sabes que se ha acabado el asunto, pero es que además dices, no, es que habían tenido toda la documentación. ¿Tú sabes cómo ha tenido la documentación mi compañera? Con todos los papeles aquí teniéndose que apuntar las cosas porque no le dejaban sacar nota. ¿Por qué hace el registro la policía a las 8 de la mañana el lunes, que nos enteramos 3 días después? Seguramente porque no está toda la documentación. Por otro lado, dice, y además ha dado todas las explicaciones en el Pleno. Claro, en ese Pleno fue en el que nos dijo que ella había exigido que se abriera un expediente a la directora general. Para luego decir que no, que bueno, que lo había dicho, pero en una situación complicada, tal. Sí. Esas son las explicaciones que ha dado. ¿Qué nos ha contado? ¿Mentiras en el Pleno? Una matización. Matización me pide Pedro. Sí, esas no són les explicacions que ha donat en el ple, però bueno, tu vols continuar contant la mateixa versió de les coses una vegada i una altra? La matización y Carlos que me pide paso también. Al final resulta que matización de Pedro, por favor. No podía seguir ni un día más como vicepresidenta la persona que tiene las competencias de protección a menores cuando está acusada de lo contrario. Ni un día más podía seguir. Y lo que yo digo de Puig es simple y llanamente, de verdad, el viernes en el Consell, cuando tienen la reunión, no le pude decir nada. ¿De verdad no tiene su teléfono para llamarla? ¿De verdad? Para decirle, Mónica, tendremos que hacer algo con el asunto este. Matización del diputado socialista, Pedro, lo dejamos. Simplemente porque, por ejemplo, se está diciendo que la documentación se tiene acceso como se tiene acceso a cualquier otro tipo de documentación que es sensible. Es decir, no se puede acceder, es una cuestión de normativa. No es que se esté diciendo este es un tema que no queremos que la oposición acuda a, sino que se acceda a la documentación como cualquier otro tipo, precisamente porque hay datos personales, porque tiene que estar anonimizada y es la regla. Cláusula en la que te pones que no podrás hacer la normativa, pero la normativa indica que no se puede hacer de otra manera. Alfredo, directament no proporcionàveu la documentació. Vosotros tenéis 60 sentencias que os condenan por haber vulnerado. Habla Carlos Gracial, diputado autonómico de Ciudadanos. A ver, claramente el Botanic se ha resentido. Desde el momento en el que uno dice que uno está por encima del otro en un momento, el otro está por encima del uno en otro momento, pues claramente... No, lo ha dicho Nathalie. Lo ha dicho Nathalie, que al principio en el Botanic... Bueno, voy a acabar. Luego... En estos dos fets puntuals, al principi y al final. En cuanto ya uno ya no monta tanto como el otro, ya el Botanic se ha resentido claramente. El tema de la documentación, claro, 8 horas estuvo la policía solo para sacar el expediente paralelo que había montado desde la Consellería. Claro, es muy fácil, no, venga usted y consulte toda esta documentación y apunte lo que necesita. No, es que las cosas hay que contarlas como hay que contarlas. Entonces, se les ha ido de las manos clarísimamente y al final ha dimitido porque... El expediente paralelo. Els funcionaris arriscant la seva carrera professional per muntar... Home, sí. Algú muntarà l'expedient paral·lel. La consellera directamente dijo que había que hacer un informe paralelo. Jo pensava de veritat que avui anàvem a tindre un debat un poc més tranquil, no per res, perquè és que han sigut mesos de sentir les infàmies i les barbaritats més grans en les Corts Valencianes. Mare meua. Preguntaba Nathalie por qué no se presenta la oposición en la acusación particular. ¿Hay alguna respuesta al respecto? Sí, nosotros habíamos decidido ya presentar la acusación particular en la Junta Directiva de hace... Este domingo pasado, no el anterior. Ya lo habíamos acordado así en la Junta Directiva, que es el órgano. Sí, claro, es verdad. Bueno, algo que decide la el órgano del PP que lo decidió. Pues vos ha costat un munt de temps pensar-vos o no? Pero ¿cuál es el problema? Para tindre-ho tot tan clar. Bueno, no cap. Por cerrar el capítulo de Mónica Oltra, desde Compromís se habla que volverá a la política. ¿No le va a acompañar el calendario judicial a Mónica Oltra de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas? ¿Juega con eso Compromís? Anem a veure, és que jo no puc fer càbales sobre el calendari judicial perquè això seria clavar-me directament en camisa d'11 vares i això no vaig a fer-ho. Nosaltres voldríem que tornàrem, perquè com considerem tan injust que se n'hagi hagut d'anar, voldríem que tornàrem, perquè no és només que ella hagi sigut la vicepresidenta i hagi sigut una gran consellera, no és només això,
és que ella és una gran líder i voldríem que tornàrem. Però també pensem que ara han pres una decisió magnífica, estava buscant l'adjectiu correcte, en el nomenament d'Aitana Mas. Pensem que ho farà molt bé. És una decisió que per sort s'ha pres per unanimitat i amb un consens total. No era fàcil, substituir la figura de Mònica Oltra. És que cap persona és insubstituïble al 100% per una altra. Això és així. I Mònica Oltra és una gran política. I una persona molt important, una política molt important en els últims 20 anys de la política valenciana. Això és indiscutible. Però també és cert que Aitana Mas representa tota una sèrie de valors que tenen molt a veure amb el que volem ser Compromís, que és la suma de moltes coses, i damunt ella també té el seu paper molt important en Alacant, y això nosaltres també... Estamos viendo imágenes de, bueno, pues la gente no le pone cara, ahí tenemos a Aitana Mas, arropada en este caso por un acto de Compromís. Sí, ese va a ser l'acte central en la campaña en 2019. ¿Algo que decir de la vuelta de Mònica Oltra y cerramos capítulo? A nosotros también nos gustaría que volviera. ¿Sí? Sí. Pero lo dice usted que... Hombre, lo digo porque, en primer lugar, significaría que la justicia no ha encontrado nada, cosa de la que nos alegraríamos. Pero en segundo lugar lo diríamos porque nosotros pensamos que Mònica Oltra está absolutamente quemada en política, porque toda esta serie de incoherencias mantenidas durante todo este tiempo hacen de ella una política absolutamente amortizada, a la que se le ha visto el plumero demasiadas veces durante demasiado tiempo. Está claro es que Aitana, ahora que hablabais de ella, no lo va a tener tampoco fácil, porque llega una consellería con mucho presupuesto, ¿no? y que tiene que encargarse de muchas cosas, ¿no? Los expedientes de resarcimiento, que cada vez son mayores, el pago a las residencias, el pago a la dependencia, velar por el tema de los abusos a menores. Entonces, bueno, confiamos en Aitana, pero desde luego lo va a tener complicado, ¿no? Entra Aitana en una... complicada. Complicat, però també és cert que ha sigut per part de Compromís la que ha estat estos anys pactant pressupostos, i això tampoc no ha sigut fàcil. Bueno, pues parte con la experiencia, ¿no? De conciliar. Lo pondréis o no vosotros, pero en principio está más que capacitada y lo demostró como directora general de Transparencia, porque ella ya tiene esa experiencia para sacarlo adelante. Con lo cual yo creo que es la Dirección General de Transparencia con la Consejería de Igualdad, también sabes que ha estado en Scores, ha estado como primera junta, es complicado. No, yo soy el primero que desde luego no duda de la capacidad de ella para llevar adelante esto. Me parece una política con formación y con capacidad. Consenso, cierto consenso. Por cierto, sesión de control al presidente, ¿no? Coincide con el nombramiento de Aitana Mas, pero tendrá que responder a las preguntas de la oposición. ¿Qué le van a preguntar desde Ciudadanos al presidente? Nosotros, muy prácticos sobre las prioridades de los valencianos, el empleo, el tema de la crisis energética. Sobre eso le vamos a preguntar. Nosotros llevamos además una moción en el Pleno sobre el no a la tasa turística, para nosotros nos parece clave y crucial, y otra sobre el tema del Parque La Albufera, ¿no? Preservar el Parque La Albufera. Son las dos mociones así potentes que llevamos para este Pleno. Le tocará hablar a Vicent Marsà. Nathalie, según ha salido publicado en prensa, se le va a reclamar las inversiones que no llegan a la Comunitat Valenciana. Bueno, nosaltres és que és una d'aquestes preguntes que reiterem moltes vegades, infraestructures, finançament, són els temes que sempre posem damunt de la taula, perquè són els temes que no es poden llevar mai de damunt de la taula. Jo és la primera vegada que participo en esta tertúlia, però he anat a altres tertúlies, i clar, és que darrere del finançament hi ha moltíssimes coses que ens afecten en el dia a dia. Bueno, pues será la pregunta de Compromís del Partido Popular. Nosotros queremos hablar con el presidente y preguntarle sobre el tema de si piensa que la inestabilidad de su gobierno va a seguir afectando a todos los valencianos como hasta ahora, porque esa es nuestra teoría fundamentada en hechos. Claro, veremos qué contesta el presidente y por parte del Partido Socialista. No, está bien, a mí me gusta que haya hecho lo de teoría, porque efectivamente las teorías se tienen que testar. Llevamos hablando, no sé, 10 minutos o un cuarto de hora de un gobierno débil. O sea, discrepamos, lógicamente, como no puede de otra manera, ¿no? Pero yo creo que esa supuesta inestabilidad creo que no es tal, ¿no? Y de hecho es uno de los elementos justamente el contrario a la estabilidad, la que hace posible que algunos grandes proyectos, por ejemplo, en Sagunt, que Alfredo Castillo conoce muy bien parte de Sagunt, haya
hayan venido finalmente a la comunidad con esa gigafactoría. Yo creo que es en gran medida gracias a la estabilidad de un gobierno que lleva 7 años, que proporciona a las grandes multinacionales lo que esperan y que esperemos que puedan seguir haciéndolo. Oye, Pedro, però és que d'això no parla mai l'oposició. L'oposició mai parla de la gigafactoria de Sagunt. Voy a hablar. Ni tampoc de Ford. Voy a dejarme que hable. ¿Vosotros pensáis que Volkswagen viene por la estabilidad del gobierno valenciano? No, ve per ¿O viene porque existe un parque industrial que todos vosotros decíais que era tirar el dinero y que era un monumento a la especulación después del PP invertir en ese parque industrial 70 millones de euros? ¿Vosotros creéis que viene porque el puerto de Sagunto tiene una ampliación hecha a la que vosotros votasteis en contra? ¿Vosotros pensáis que viene porque el puerto de Sagunto tiene un acceso directo a través del ferrocarril hecho también en época del PP, a los que se os ha pasado la declaración de impacto ambiental después de caducaros 5 años? ¿Vosotros pensáis que viene por todas las conexiones que se han hecho todas en la época? ¿Sabéis lo que habéis hecho? No. ¿Sabéis lo que habéis hecho? No, per tot el treball que ha estat Poner la fent en els guinda. últims 3 anys. Habéis llegado y habéis puesto la guinda. Enhorabuena. No, Pero no habéis hecho nada de eso. Además, Alfredo fue alcalde de Sagunto. Y yo soy Por el eso, más él lo sabe feliz bien. del Tú mundo lo sabes bien, de que eso haya Alfredo. salido. El más ¿Cuánto feliz. tiempo pasó? Para eso trabajábamos todos. No ¿Cuántos eres años el pasó més desde la feliç del món. Per inauguración? què dius que eres el més feliç Porque del estoy món? feliz de ver que el trabajo que empezamos hace 15 años al final ha rendido frutos, a pesar de vosotros. No. Estoy feliz. No és veritat, no estàs feliç ni d'això ni Que de no la estoy Ford. feliz, No, más que vosotros. no. Pero tú sabes cuándo... Mira, te voy a decir una cosa, Natalie, No, que tú no al sabes. contrari, Ese Alfredo, parque al industrial, ¿sabes contrari. por qué se inicia? No esteu feliços. Porque hay un proyecto de Audi... Perquè ese és el Déjame que te resultat cuente una del cosa que no treball sabes. d'un gobierno dèbil. Le dejamos No, contar. hay un proyecto de Audi cuando se hace ese parque industrial en el que necesitan 2 millones de metros cuadrados en la Comunidad Valenciana. Y se empieza a gestionar ese parque precisamente para que venga Audi a fabricar el A1. Cuando viene la crisis todo eso se paraliza. Pero se comienza ese gran proyecto precisamente por un proyecto automovilístico basado en el clúster del automóvil que tiene Sagunto. A ver, Pedro, Soy el más feliz del mundo, mucho más que vosotros. ¿Sabes por qué? Le hemos dedicado muchísimas horas los del PP para que esto pueda ser una realidad. A ver, Pedro quería preguntarte algo, Alfredo. És a dir, que finalment la gigafactoria de Volkswagen ve a Sagunt gràcies a Alfredo todas las Castelló. infraestructuras. Bueno, algo de granito de arena puso a las como alcalde. conexiones, al corredor mediterráneo, al acceso ferroviario, a la ampliación del puerto, todo. a Par Sagunt, Y al claro. aeropuerto de ver, Castellón Pedro. también, pero También. claro, pero ¿sabes cuál es el También, problema? aquel que sois también rajabais expertos, vosotros, claro, porque también. sois expertos en dejar Claro. las infraestructuras a mitad. No, igual ¿sabes que qué pasa? sucedió con Nos la línea, pilló pero una déjame crisis que hable ya, de brutal. verdad. Le dejamos hablar a Pedro. Déjame Os veia una crisis brutal que supiste resolver de lo más bien. Habla, Subió Pedro. Zapatero. Alfredo. Zapatero. Pero vamos, claro, es que la subió. culpa es de los Per demás. tant, resulta que nosaltres no resulta que la teníem culpa es de los dret demás, a siempre. oposar-nos a projectes Natalie, escuchamos a Pedro porque lo está intentando un par de veces. O sea, de verdad, un debate de mínimamente un poco de crítico. humildad. Es decir, sí, claro que el proyecto lo empezó el Partido Popular. Sí, también lo dejó abandonado, igual que la línea 10 del no metro. abandonó nada. Hombre, claro, se lo acabas de decir. No tú llegó la abandonó nada. crisis y se paralizó todo. No, Pero lo acabas de perdóname, decir. no es verdad. Entonces, ¿Quieres pero mirar ¿qué pasa Google lo ahora mismo Pero Par ¿qué pasa? Sagunt y ver Pero las ¿qué empresas que hay pasa con naves? Claro, pero casi El 70% sigue claro, vacío. no, Si pero hoy vamos a hubiera ver. elecciones, Escúchame. el 70% de Par Sagunt estaría vacío. Vamos a ver, A que ver. estamos ahora con un nivel de ocupación, vamos, que es No, elevadísimo. de venta, y de hecho se ha, de venta, y se ha iniciado de ahora venta, el Par Sagunt Pedro. 2 precisamente por eso. Pero De lo que te venta. quiero decir es que sí, que vosotros hacíais grandes infraestructuras, sí, pero a la mitad de las veces se quedaban a mitad y se quedaban totalmente Perquè no n'hi havia un abandonadas, projecte darrere como de la la línea pregunta. 10. Pero es que La realidad, Carlos, ¿sabes gracias. que el 90% del suelo de Par Sagunt Alfredo, estaba vendido en el año 2003? Pero que la línea Bueno. 10 del metro estaba abandonada, claro que estaba La hecha realidad y es se que la- inundaba A ver, y iban escuchamos al diputado de Ciudadanos. Es decir, que el problema es ese, que al final Diputado no es que de pongamos Ciudadanos, la guinda, es que les hace falta... Si respetamos los turnos, mucho existencia. mejor para todos. Sí, la verdad porque es al que final, sí. claro, al final van interviniendo y yo estoy callado porque lo que quiero es... yo considero que la posición geoestratégica de la Comunidad Valenciana es envidiable y por eso es por lo que está aquí Ford en su momento y por eso es por lo que está aquí Volkswagen. Y lo que hay que hacer es cuidar las infraestructuras que tenemos y potenciarlas. Y hay que ampliar el puerto y hay que lograr tener un buen corredor mediterráneo y hay que tener un buen plan de cercanías y todo eso lo tenemos que hacer en conjunto toda la sociedad valenciana porque va más allá de una legislatura, Natalie, y va más allá de una legislatura, Alfredo. Con lo cual lo que nos tenemos es que poner de acuerdo, como por ejemplo nos hemos puesto en el caso de les Corts Valencianes con el tema de las propuestas de resolución que tienen que ver con lo de Volkswagen, para pensar en que esto es un proyecto de Comunidad Valenciana más allá de la legislatura y de
las siglas políticas. Sin duda. Entonces, el estar aquí tirándonos las muebles a la cabeza porque tú hiciste la primera piedra, yo puse la segunda y el otro viene y la tercera la quita, me parece un sinsentido. No, hombre. La realidad es que hay que intentar que además de la gigafactoría vengan también los materiales semiconductores, por ejemplo, que son otra oportunidad, porque no podemos solamente depender de la industria de las gigafactorías. Y ahora en eso es en lo que deberíamos estar. Y que la formación se realice en la zona. Y que por se supuesto, aceleren sí, las el obras que son capital necesarias. humano. Pero Llevamos entonces 6 años pidiendo en el presupuesto que se realicen las conexiones en Parc Sagunt. No se pueden andar 2 kilómetros hasta la rotonda que se hizo la inauguración, la más lejana a Parc Sagunt 1, para que no se notara, para que den la vuelta a los caminos y se vuelvan a meter. No pueden ir en 2 carriles llegando a una rotonda que está colapsada a las 2 de la tarde y a las 8 de la tarde. No puede ser. Estamos viendo Y imágenes llevamos sin precisamente hacer nada, de ese sin acto. hacer nada durante todo este tiempo. Y nosotros pidiéndoles que ejecuten esas inversiones. Y no se hacen, Bueno, ni unas ni otras. Pues dejamos Estamos clara perdiendo tiempo. la postura en torno a la gigafactoría, que se coló también en el debate. Además, es un tema importante que nos ha gustado también conocer. Queríamos abordar también con nuestros diputados la situación sanitaria de la comunidad de cara a los meses estivales. ¿Faltan médicos? ¿Qué se está haciendo desde el gobierno valenciano? Hoy hemos sabido el dato de que la carga de los servicios de urgencias ha crecido un 30% en la comunidad valenciana. Pedro Ruiz, ¿cuál es la situación? ¿Incertidumbre? ¿Faltan médicos? ¿Lo vamos a pasar mal este verano en cuanto...? No, no deberíamos. Es decir, lo que se ha aprobado es el plan estival, que Sí. destina unos 69 millones de euros precisamente a tratar de reforzar esos servicios, ¿no? Y, lógicamente, más allá de los 5.100 plazas estructurales que ya han salido, se van a contratar más de 7.300 profesionales. Estamos hablando de 4 millones más de incremento con respecto al 2021, ¿no? En principio debería ser, atendiendo a las necesidades de los distintos departamentos de salud, más que suficiente, y va en esa línea. Yo creo que ha habido un compromiso firme con la sanidad, con atender en los momentos difíciles, ¿no? Con los 6.000 sanitarios que se contrataron precisamente por la COVID, para mantener esos puestos de trabajo, sacar una oferta de empleo pública que vaya en esa dirección para reforzar la sanidad, y vamos, yo creo que estamos más que en la buena dirección para conseguirlo. Sí, sin embargo, los sindicatos, Nathalie, critican el plan de vacaciones de sanidad, les parece insuficiente y tardío, aseguran. Bueno, nosaltres estiguérem precisament la setmana passada en la Vila Joiosa, reunits amb representants dels sindicats de la sanitat, i anem a veure, una de les coses que nosaltres li hem proposat a la conselleria, en aquest cas al nou conseller, doncs és que hem de superar el problema estructural. Ara es fa este pla de reforç, que és precís, sobretot els que som i vivim en pobles de costa, sabem això, quines conseqüències té quan arriba l'estiu, increment de pacients, en fi, totes aquestes coses. Ningú vol estar malalt en vacances, però clar, pot ser ja vingues amb una malaltia crònica de casa, com aquell que diu, i necessites atenció mèdica, val? Aleshores, nosaltres, una de les propostes que hem posat damunt de la taula és que en els departaments de salut s'atenga a la població real, d'acord? Per a dimensionar bé aquests departaments de salut. Jo, per exemple, soc del Departament de Salut de Sagunt, és enorme, i ara en aquests mesos que venen serà encara més gran. La platja de Puçol, les platges de Sagunt, les platges de Canet, en fi, tot això és moltíssima més gent. Aquesta és una de les coses que posarem damunt de la taula. Cal incrementar el nombre de sanitaris també en la part estructural. Aquesta part també l'hem de reforçar. Hem de ser valents i hem de tirar per ahí, també. ¿Qué opina la oposición? Bueno, ¿Situación complicada de cara a los meses claramente la estivales? sanidad valenciana arrastra una situación endémica que cuando llegan momentos de crisis como la crisis sanitaria o momentos especiales como el caso del verano, pues te encuentras con que los problemas afloran, ¿no? El plan de vacaciones, efectivamente, el sindicato médico dice que tendría que haberse presentado en el mes de abril y lo presentan ahora, con lo cual llega tarde y es una de las reclamaciones al conseller o al director general, entre otras cosas, porque claro, los médicos que se pueden contratar, cuando ya intentas contratarlos en el mes de junio, pues ya están contratados en otros sitios, ¿no? Y entonces también reclaman el que no se les da continuidad en el contrato, y eso hace pues que al final estás ofreciendo un contrato precario para ese periodo estival, ¿no? Yo ahí estoy con Nathalie en que hay un problema estructural, hay un problema endémico, hay un problema de gestión.
no solamente en el tema de la atención primaria, sino estamos hablando, las listas de espera han crecido muchísimo, tenemos un problema también de saturación de las urgencias y bueno, vamos cara a un verano que todos estamos conociendo a día de hoy nuevos casos de COVID en nuestro entorno más cercano. Evidentemente no es tan grave como en otras olas, pero al final, si aquello va creciendo, pues será un factor determinante en el colapso, a lo mejor, de algunos servicios. Entonces, nosotros vemos este plan con cierta preocupación. ¿Preocupación por este plan desde el Partido Popular, insuficiente y tardío? Absolutamente. Ahora te cuento por qué, pero me llama la atención. Claro, dice Carlos, yo estoy de acuerdo con Natalie en que esto es una cuestión estructural. Yo también, hay una diferencia. La secretaria autonómica de la Consejería de Sanidad es de Compromís, no es de Ciudadanos ni del PP. Quienes están 7 años y medio gobernando para haber cambiado esas estructuras son los partidos del Botanic, que no lo han hecho. Con lo cual, la pregunta sería, han revertido, sí, y han complicado. La cuestión sería, entonces, ¿qué hacéis? Claro, me dices, ¿hay médicos? ¿No hay médicos? Claro, si tú presentas tu campaña 5 días antes y hay una pelea brutal por todas las comunidades autónomas por coger a los sanitarios que quedan por ahí libres, ¿a ti qué te queda? Bueno, pues lo hacemos fatalmente mal. Claro que dicen los sindicatos, no es una opinión política nuestra, claro que dicen los sindicatos que se tendría que haber hecho en abril, claro, porque podrías haber cogido a mucha más gente. Pero es que vamos más allá. Hay un problema en la costa, absolutamente cierto, durante el verano. ¿Qué han hecho estos señores? Pues han cogido y han cerrado 11 consultorios de los que estaban abiertos el año pasado. Y resulta que este año hay 21 consultorios abiertos, mientras que en la época del PP, cuando no parábamos de hacer recortes, había 47. Lo habéis dejado en menos de la mitad. Natalie, esto no son retallades, Natalie y ¿verdad? Pedro contestan a Alfredo Castelló. Jo és que em fa molta gràcia sentir parlar, no hi ha Alfredo en este cas, al Partit Popular sobre sanitat. ¿Por? Pues perquè el descalabro va ser monumental. Ah, sí? Mira, una de les coses que traslladaven els representants dels treballadors la setmana passada en l'Hospital de la Marina Baixa era que les ressonàncies magnètiques que continuen estant privatitzades costen 1 milió d'euros. ¿Y qué habéis hecho para cambiar eso? Costen 1 Dime milió... qué habéis hecho para Deixa'm cambiar acabar. eso. Ya, pero Deixa'm dímelo, acabar. Natalie. Jo Lleváis 7 años y medio. Jo t'he sentit a tu fer malabars i fer màgia. Va, bé, fes-la tu, a veure si pots. No, jo no vaig a fer màgia, jo vaig a dir lo que n'hi ha. I lo que n'hi ha... Què és, Natalie? No? I la proposta que fan és que em pareix de lo més raonable, que és revertir aquest servei, contractar els 9 professionals que fan falta, 300.000 euros. Encara ens estalviaríem 700.000 euros. I en això anem a treballar. I en això anem a treballar. ¿Cuántos radiólogos quieres contratar en la Comunidad Valenciana? I una altra cosa... Pero tú sabes... Es que va a haber 12.500 profesionales nuevos para el verano, de los cuales 5.100 son estructurales y va a llegar hasta los 6.000. Como todos los veranos, se llama refuerzo de verano. Los 7.000 son refuerzos de verano. Los 5.100 son estructurales. Ah, que los sacaréis. No, que se contratan ahora. Porque vosotros sacar sacabais poco, pero porque que además como estaba todo privatizado, pues ya me dirás lo que ibas a sacar. En 2011 ya me dirás lo que hicimos ibas a mayor sacar. gasto según la intervención general, invertimos más dinero en la sanidad que vosotros en el 21. En 2011, acababa 10 la años frase antes. el diputado porque del luego Partido se habla de que Socialista, se Pedro. tardío, que no sé. Claro, o sea, las cosas se pueden hacer siempre antes, está claro. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo ha aprobado, por ejemplo, el Plan Andalucía? Hoy. Andalucía lo ha aprobado hoy. Entonces que no lo gobierna el Partido Socialista. ¿Lo hemos hecho bien? No, aquí el que está criticando cuando se presentan sois vosotros, claro, no nosotros. Claro, es decir, porque que lo tendríamos que haber hecho antes. Claro, pues yo quiero decir, claro, como acabo de decir, se puede haber hecho antes, claro. Nosotros y todos pero los ¿cuándo se sindicatos, suele UGT presentar? también, incluido. Sí, pero ¿cuándo se suele presentar normalmente? La segunda quincena de junio. O sea, se está presentando la segunda quincena de junio. ¿Se podría haber hecho antes? Sí. Sin duda. ¿Hubiera sido mejor? Seguramente. Bueno, el caso se hace es cuando que se puede y lo hacen mal muchos. Coinciden los cuatro en que falta una que reestructuración, hay ¿no? otras comunidades que lo De la hacen mal sanidad. también. Enhorabuena. Bueno, pues ahí queda el momento de sanidad también que hemos querido pulsar con nuestros 4 diputados. Veremos qué ocurre también. Luego en nuestro programa vamos a hablar con el vicepresidente del Colegio de Médicos. Se nos dará también la realidad de esta situación. Minutos finales que queremos también destinar a conocer rápidamente cómo van los fondos europeos. Escuchamos mucho hablar de ellos. ¿Se están gestionando bien en la Comunidad Valenciana? Es la pregunta que hoy queremos hacer. Pedro, ¿cómo va esta parte
de fondos europeos, que es un impulso importante para la economía valenciana. Sí, no, se están gestionando bien. Hay dos tipos de fondos, los fondos FEDER, que son los estructurales, que ahí se está ejecutando al 100%, no por cierto como en otras comunidades, lo digo porque para aquellos... ¿Qué significa se está ejecutando al 100%? Feijóo en el periodo 2014-2020 no llegó a 48,5. ¿Qué significa que se está ejecutando el 100%? Se están ejecutando el 100% de los fondos. Luego lo que tenemos son los fondos de los Next Generation, que ahí están en ejecución un 70%, es verdad que son para el periodo hasta el 2024, y por tanto son proyectos que están todavía realizándose, claro, efectivamente. Pero yo creo que el nivel de ejecución va en la buena línea, lo digo porque es que lógicamente saldrá ahora la oposición y dirá, no se está ejecutando nada, y además estamos acostumbrados a ir al diputado Castelló y decir cero, ¿no? Dice ejecutar. Pero de casi todo, no sé dónde saca. Pero bueno, la intervención es molt artista. Yo no sé lo de Alfredo y los porcentajes de ejecución es una maravilla. Hay toda una serie de proyectos, lo digo porque yo tengo aquí dejamos acabar el plan, hay un seguimiento que se hace, ¿no?, de la ejecución del plan, precisamente los fondos, esos segundos fondos de recuperación, transformación y resiliencia, en la cual aparece y está colgado en la página web absolutamente todo lo que se está haciendo, el grado de ejecución, lo que se está presupuestado, asignado, etcétera, etcétera, y bueno, es un seguimiento que se está haciendo, yo creo, de manera bastante consistente por parte de la Natali, no sé si quería añadir algo. Sí, pues mira, és que clar, són notícies que segons en quina època de l'any es donen passen totalment inadvertides. I esta, per exemple, del percentatge d'execució del programa operatiu FEDER és del dia 24 del 12 de 2021. Qui podia estar pendent d'aquesta notícia? Ningú, veritat. Doncs bé, la notícia era: la Generalitat executa el 100% de l'assignació ordinària del Pla Operatiu FEDER 2014-2020. Vaig a fer un poquet de màgia, Alfredo. ¡Pam! 2 anys abans que concloga el termini. Bueno, estos plazos están muy bien, Alfredo, Carlos. Vamos a ver, la realidad es que los fondos Next Generation tienen un volumen muchísimo mayor, 10 veces más que los fondos que hasta ahora recibíamos, que eran esos fondos FEDER. Entonces, hay una inyección de posibilidades tremenda y es verdad que nos encontramos con un problema grande de cara a justificarlos, porque la maquinaria que teníamos hasta ahora era para un flujo de 1 y ahora tenemos un flujo de 10, con lo cual hay que ponerse las pilas en eso. Ahora es verdad que en estos 2 primeros años hemos recibido casi 2.000 millones, bueno, pero luego vamos a seguir recibiendo, eso es lo primero. El tema de la ejecución, claro, hay que pensar en proyectos que sean capaces de absorber ese volumen tan grande, ¿no? Y ahí es donde yo voy. ¿Qué es lo que necesita nuestra comunidad autónoma? Pues nuestra comunidad autónoma es una comunidad tremendamente dependiente del turismo como un motor económico. Y una de las cosas que hemos de reivindicar, que el señor Ximo Puig tiene que reivindicar en Madrid, es un PERTE específico para el sector turístico, porque si no, al final, quien está distribuyendo esas partidas de los fondos Next Generation es el señor Pedro Sánchez. Y nosotros, como comunidad autónoma, con un 15% de motor económico, que es el sector turístico, que además son muchas pymes, micropymes, autónomos, necesitamos un PERTE específico de eso. Y luego la segunda parte, pues pensar en participar en PERTES, que son esos proyectos estratégicos del Ministerio, como el que comentaba antes de los semiconductores, que son una oportunidad para seguir creciendo. Entonces, ¿el problema cuál es? Estamos preparados no para gestionar los fondos FEDER, que llevamos 15 años gestionando fondos FEDER. ¿Estamos preparados para gestionar 10 veces más? Pues hombre, han sacado un decreto para unos señores interinos que los van a contratar temporalmente. Para apoyar a técnicos. Son 10 veces más y ese es el problema. Y tenemos proyectos para absorber ese volumen. Eso es en lo que hay que estar trabajando a día de hoy. Hombre, Alfredo. Si el presidente nos prometió que iban a venir 20.000 millones de euros en 400 proyectos, que luego no nos dio ninguno, había solo 30, ¿cómo no vamos a ser capaces de gestionar esto? Pues ese es el problema. Tú no tienes fe en nuestro presidente, porque claro, nos dicen, no, es que, ¿cómo se están generando fondos europeos? Vamos a ver. Es que el gobierno no los ha transferido. Hemos tenido que sacar un préstamo, la comunidad autónoma, uno de 605 para 2021 y otro de 604 para 2022, porque no nos los han transferido. Los estamos pagando nosotros con intereses, los préstamos. Y claro, un ejemplo. ¿Qué pasó con el Plan Resistir Plus? Eran 647 millones de euros. ¿Cuántos se han llegado a las empresas y a los autónomos? 335, menos del 50%. Y ahora voy a hacer magia yo y te la voy a devolver. Y es, ¿de qué periodo dices que eran esos fondos? ¿2014, 2000 qué? 20. 2014-2020. ¿Sabes quién presentó todos los proyectos
para ser subvencionados por esos fondos a principios del año 2014? Ay, calla, por el favor. gobierno Calla, de por Alberto favor. Fabra, Del Partido Natalia. Popular. No, Ni uno ay, habéis mira, presentado ja. vosotros. No vas, Ni uno. Acabes de fer màgia negra. Perquè, clar, anem a veure... Dime qué Ay, proyecto per habéis favor, presentado Alfredo. vosotros en Però el si 2014. en Europa vos van fer les orelles així de grans d'estirar-vos-les perquè no justificàveu res. Dime Era que- un desastre Perdona, monumental. ahí estaba el gobierno socialista Per de Lerma favor, también. per Estaba de Lerma, favor. bueno, pero 2014 a ver, gobierno de per Alberto favor, Fabra. quina Ni un vergonya, proyecto vuestro. Quina vergonya. Todos Mare meua, nuestros. mare meua, totes les ajudes d'Europa destinades Pero al tú foment estabas de gobernando. l'ocupació. Pues, ¿tu partido estaba gobernando en 2014? Per favor. No gobernaba Bueno, tu dejamos partido. de Tu acabar vas anomenar un gobernábamos període i t'has nosotros. volgut posar una medalla i jo dic que per favor no ho facis. No. Pero bueno, fases, lo va. pedimos No fases. nosotros, esos fondos, Que será una y los vergüenza. proyectos los hicieron Era- nuestras era vergüenza consellerías. europea, Yo vergüenza estaba en europea. las Cortes, te lo digo porque los aprobamos nosotros y los aprobaba el Consejo. ya. Lo dejamos Claro. ahí porque estamos en la recta final. Un minutito nos queda. Yo creo que Pedro se ha quedado ahí con ganas de decir algo. No, sí. Hago una ronda final con los cuatro y cerramos bueno, pues esta tertulia que nos daría para toda la tarde porque, bueno, pues lo pasamos bien. También se trata de esto, de analizar y de pasarlo bien. Uy, que se me cae el agua, Alfredo, de la magia esta. Ha Ronda desaparecido, ¿has visto? Ha desaparecido el agua. La magia de Alfredo. final. La magia de Alfredo. Natalie, tu mensaje final, ¿cuál sería? Doncs mira, jo el missatge final d'avui no té absolutament res a veure amb els temes que hem abordat, ja em disculpareu, però avui és 28 de juny i avui és el dia de l'orgull. Ahir vam fer una recepció en les Corts Valencianes, vam vindre representants dels consells LGTBI i trans, van poder penjar la seva bandera en la façana de les Corts Muy breve, Valencianes. sí, mensaje sería. I el meu missatge és que espere que la llei que s'aprovarà en el Congrés blinde i protegisca i garantisca els drets de les persones trans Bueno, LGTBI. pues gracias, Natalie, por estar con nosotros, diputada. Carlos, gracias. Su mensaje final. Bueno, pues yo te desearía un buen verano, Oye, porque yo creo que muchas es la gracias. última Sí. vez que nos veremos hasta Sí. después del verano. Que pases un buen verano a ti y a todos los televidentes, ¿no? Que se cuiden mucho y que vayan con cuidado pues, con el tema del sol, ¿no? Que parece que vamos a pasar un verano caluroso. Oye, Lo pues dejaría ahí. consejos muy bonitos, Carlos. Gracias, diputado. Enhorabuena. Yo me voy a Alfredo. copiar de los dos últimos. Yo me sumo al aliento y al ánimo a todo el colectivo LGTBI, que sigan adelante con fuerza y que se sientan respaldados por todos los grupos políticos, a que paséis un buen verano todos y toda la gente que nos está viendo y que a ver si esto cambia un poco. Y bueno, dejadme que diga que después de las elecciones en Andalucía, Sí. pues que nuestro presidente ya está lanzando un lema que nos parece importante, que es estamos preparados. Estamos preparados para llegar a la Generalitat. Bueno, pues ahí queda. Siempre hay que hacer política. Y Pedro, su mensaje final. Lo que tiene a hablar el último siempre es que muchas Claro. veces han dicho los demás Muy bien. gran parte de lo que dicen, ¿no? Pero obviamente sumarme a esas reivindicaciones del colectivo LGTBI, desearos a todas y todos un feliz verano y sobre todo yo creo que de cara a estas vacaciones y a lo que es la situación actual no dejemos de ser optimistas, seamos optimistas y tratemos de sacar todo adelante. Muy bien, pues gracias a los cuatro, señores diputados. Buenas tardes, Gracias, feliz Silvia. verano. Igualmente.